Juan capítulo 6, versículo 30. Juan 6:30 dice: entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque no me habéis visto, no creéis. Versículo 48 también. Dijo el Señor, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Amén. Bien. Enseñanza, pan del cielo. El Señor Jesús conversaba con los maestros de la ley, con los discípulos, les enseñaba con respecto al pan, con respecto al maná, con respecto a los milagros en los versículos primeros, versículo 1, los primeros versículos de Juan capítulo 6, el Señor Jesús estaba con los discípulos y veía que mucha gente lo estaba siguiendo, y entonces dijo el Señor, ¿cómo hacemos para darle comer a tanta gente? ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a tantos? Entonces dice uno de los discípulos, 200 denarios no alcanzan. Y otro dice que hay un joven que tiene 7 panes y 2 peces. Él les dice, traigan acá esos panes, y los levanta al cielo, ora, bendice a Dios, y luego les reparte, y dice que sobraron 12 cestos de panes, de trozos de panes, después de que todo el mundo comió. Lo que vemos entonces es que el Señor les dice también a estos discípulos, les termina diciendo, ustedes me siguen por el alimento que les di, ustedes me están siguiendo por la comida, pero ustedes no me están siguiendo por otra razón sino esta. Entonces después, donde viene esta conversación, comienzan los discípulos, o más bien los fariseos, a decirle que qué señal hace para que ellos puedan creer, para que ellos puedan, digamos, como creer en esos milagros, o en ese llamado que él tenía. ¿Cómo hacemos? ¿Qué señal haces tú para que nosotros creamos y te sigamos? Y ahí es donde el Señor comienza a decirle que el pueblo de Israel recibió el pan del cielo, que ese tiempo era el pan que caía del cielo y era el maná. Nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice, y dijo el Señor a Moisés, he aquí, yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración de cada día, a fin de que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Pero en el 6º día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recogen cada día. El Señor les dijo que para el día 6º recogieran el doble, porque venía luego el día 7º, que era el día de reposo que le fue dado a Israel por haber sido esclavos y obligados a descansar. Y entonces por eso les dice, preparen una doble ración para que tomen en el día de reposo. Pero Él les habla
caerá pan del cielo. Este era maná. Maná, según la descripción bíblica, dice que se parecía a unas semillas de culantro, color blanco, y tras moler esta semilla, hornearlo, se parecía a las obleas. Y hacían, digamos, tortas, y ese era el pan. Hoy nosotros vemos la harina, ¿verdad? Bien. En el Antiguo Testamento vimos que pasó todo esto. El pueblo de Israel recogía todas estas semillas, recogía esto y hacía el pan y se alimentaba. Pero todo esto fue porque el pueblo de Israel murmuraba, se quejaba. Luego terminaban diciendo: estamos cansados del maná. Entonces el Señor les proveía otro tipo de alimentos, carne. Pero lo que sí vemos es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba acostumbrado a tomar este alimento, esta semilla. Pero desde los comienzos de la creación, el Señor le dio al hombre, siempre le ha dado alimento desde el comienzo. Dios formó al hombre y le dijo que podía tomar de todos los frutos menos de uno, porque si tomaba ese fruto se moría. Pero les dijo: aliméntense. O sea, desde la creación el Señor siempre les ha dado alimento al hombre, pero en ese tiempo no se veía como pan. Y vemos también que los alertó: no vayan a tomar de un fruto porque se van a morir. Si toman de ese fruto prohibido, se pueden morir. Pero al ellos llegar a desobedecer, porque se dejaron engañar por el enemigo, entonces les prometió el Salvador. Génesis 3:15 les dijo: les enviaré el Salvador que los librará de esta condenación eterna. Luego vemos que el Señor sigue llamando a hombres, y entre esos a Noé, y después llamó a Abraham. Pero con Abraham pasó algo digamos que tenía que ver con el pan, porque Abraham fue un hombre llamado en Génesis capítulo 12 y le dijo que saliera a la tierra de los padres y que lo iba a bendecir. Abraham obedeció a esto, salió con su esposa, salió con su sobrino Lot y se fue a otras tierras. En el camino su sobrino se fue a otro lugar, tuvo que Abraham ir a rescatar a su sobrino Lot, que lo había tomado preso. Y después de que Abraham va y rescata a su sobrino junto con su gente y recobra a todos los reyes, a los reyes de Sodoma y Gomorra y a todo el pueblo, dice que los reyes le proponen que se quedara con las riquezas y que le devolviera al pueblo. Abraham le dice que no, porque no quería enriquecerse por causa de ellos, porque después iban a decir que se enriqueció fue por él y no por el llamado que le hizo Dios. Entonces él terminó rechazando esto. Ahí en ese momento aparece Melquisedec, Génesis capítulo 14. Aparece Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, dice la Biblia, sacerdote de paz y de justicia. Y este sacerdote bendice a Dios, bendice a Abraham y le da gracias al Señor por la vida de Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Abraham dice que toma una parte del botín, tomó el 10% y se lo dio. Pero ¿qué había hecho Melquisedec con Abraham? Melquisedec le dio pan y vino. Esto fue antes del pueblo de Israel, porque Abraham creo que era el abuelo de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob vinieron las tribus de Israel. Entonces, con Israel es que comienza a darse esto del pan del cielo. Pero ya Abraham le había dado pan, o había recibido más bien alimento de Melquisedec, lo envió Dios. Bien, uno se puede preguntar por qué Abraham le daría los diezmos a este sacerdote y después no aparece más nada, ¿verdad? No aparece más, la Biblia no muestra que aparezca más Melquisedec. En hebreo vuelven a hablar de Melquisedec, pero no fue que apareció, sino que vuelven a hacer un comentario sobre Melquisedec. Bien, entonces el pueblo de Israel iba por el desierto ahora, iba cansado, estaba acostumbrado a la esclavitud y el Señor les provee el alimento. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Señor, después de que los libera, también les dice:
celebren ahora la Pascua en señal de victoria por haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y entonces ahí donde el Señor les dice, sacrifiquen un cordero y coman ese cordero, se reúnen por familia, marcan con la sangre del cordero los dinteles de las puertas y pasará el ángel de la muerte, y quien esté marcado no vendrá el ángel de la muerte. Pero también junto con el cordero les dijo, coman pan, o sea, cordero y pan. Bien, seguimos entonces, sigue esto. Luego les dice el Señor, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice así: por eso te afligió y te dejó padecer hambre en el desierto, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Aquí el Señor le había hablado a Moisés y le había dicho esta palabra. Dios te permitió que te afligiera y que pasara por el desierto y que conocieras el maná, te sustentó con el maná. Pero les terminó diciendo, hizo una comparación, dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, o sea, no solo de ese pan que caía del cielo, aunque era pan que caía del cielo. Fíjese que les llegó a decir el Señor, preparen alimento. Todos los días tenía que recoger el maná, todos los días preparaban, y ellos no podían guardar un día para otro pan porque se les dañaba. O sea, esa es la palabra que el Señor les dio. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que el pan, aunque es pan de la tierra, nos alimenta solamente nuestro cuerpo y nos fortalece por un momento, nos fortalece mientras nos saciamos. Me dijo alguien un día, echando broma, dijo, ¿qué cosas? No, comí y se me quitó el hambre. ¿Por qué razón esto? Aunque es una broma. Porque es que uno puede comer pan. Nosotros nos alimentamos del pan, arepa, comida, lo que sea, cualquier alimento. Siempre nos alimentamos, pero ese alimento es por el momento, porque más tarde vuelve a tener hambre. Esto significa que este pan que nosotros nos alimentamos, que viene de la tierra, es un alimento para el día, pero no es un alimento eterno. Aunque venga del cielo, este pan que caía, que era el maná, que se los dio el Señor porque ellos iban murmurando y quejándose, y el Señor les permitió este alimento. Pero lo que sí podemos ver es que este pan que les daba era un pan solo para el día, aunque cayó del cielo en ese tiempo en el Antiguo Testamento. Pero el Señor hizo algo más. Ya les compartí sobre Juan capítulo 6, los primeros versículos. El Señor dijo, ¿cómo hacemos con esta gente? Le dijo a los discípulos. Y la Biblia dice que Él dijo para probarlos, porque Él sabía lo que iba a hacer. Pero Él les dijo, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Cómo hacemos para alimentarlos? Y ahí donde vienen, 200 denarios no alcanzan, y 7 panes y 2 peces, dijo el Señor, bueno, ese es menos. Porque si uno saca la cuenta, el valor de 200 denarios, que son 200 días de trabajo, es más que 7 panes y 2 peces. Pero el Señor hizo con lo poco, hizo más. Porque lo que hizo fue que con esos 7 panes, al presentárselos al Dios, presentárselos al Creador, hay una multiplicación en ese pan. Y hubo una multiplicación en ese alimento. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver con esto, todo esto del pan de la tierra? Que ese pan de la tierra es un beneficio para nosotros, pero que nos va a volver a dar hambre. A las horas nos va a volver hambre. Tal vez alguien diga, bueno, voy a estar en ayuno para no pasar hambre. Y sí, puede estar un día, 2 días, 3 días, 7 días en ayuno. Pero si hace un ayuno porque no tiene comida, ese ayuno no sirve. Es un ayuno que uno puede hacer diciendo, Señor, te presento el ayuno para sacrificar mi cuerpo, para crucificar la carne, para crucificar los deseos, para crucificar las luchas que puedo tener. Eso sí tiene el valor el ayuno.
Pero si uno dice, voy a ayunar porque no tengo que comer, no. Que diga más bien, te voy a presentar este ayuno para que tú me proveas, ahí sí el Señor puede ser, es otra cosa. Pero no es ese el tipo de ayuno, de que no hay comida y voy a ayunar. Bien, entonces, ¿qué ocurrió con ese pan? Entramos ahora a la conversación, al primer capítulo otra vez. Los discípulos comienzan a decirle, muéstranos qué señal haces para que te creamos. Y dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vuelve y les dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Pero ellos dijeron, Señor, danos siempre ese pan. O sea, ellos se imaginaron, este es el que nos va a proveer pan. Ya multiplicó los panes. Ya vieron el milagro con 7 panes. Y entonces cuando el Señor dice, yo soy el pan del cielo, dirían, este es el panadero que estamos buscando. O este es el Señor que estamos buscando. O este es el maestro que estamos buscando. Este sí es el que nos va a solucionar los problemas. Porque ya no vamos a tener problema, así como Jesús habló con la samaritana. Que el Señor le dijo a la samaritana que si tomaba del agua que Él le daba, no volvería a tener sed. Y ella también le dijo, dame de esa agua. Aquí están diciendo ellos, dame de ese pan. Y Él les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y les vuelvo a decir, antes había multiplicado panes de la tierra, pero ahora le estaba diciendo, yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Bien, Mateo 4:4, cuando el Señor Jesús fue tentado por el enemigo, dice que el enemigo le dijo, versículo 3, leamos mejor Mateo 4, versículo 3, para no mirar solo el Mateo 4:3. Y llegando el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, esta misma palabra estaba en Deuteronomio. Pero ahora el Señor está diciendo, porque como él vio que tenía hambre, el diablo, le dijo, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y él dice, no solo de ese pan vive el hombre, porque nosotros nos alimentamos del pan de la tierra y tenemos que alimentarnos. Cuando digo pan es comida. Tenemos que alimentarnos de la comida. Pero cuando uno está en el Señor Jesucristo y cuando uno cree en el Señor, nosotros sabemos que el Señor nos va siempre a proveer alimento. Y que aunque haya escasez, que aunque haya cualquier situación que pase en el país y está pasando, siempre el Señor nos va a proveer a nosotros. Así digan, se acabó, se subió de precio, Dios nos va a proveer, nos va a permitir que nos alimentemos y no va a faltar el alimento en nuestra casa. Amén. Nosotros debemos confiar que el alimento no escaseará, como dice, la harina y la tinaja no escaseará y el aceite no escaseará. La harina y el aceite no escaseará. Siempre habrá alimento para el que cree y espera en el Señor Jesucristo. Por eso Él les dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero cuando estamos en este pasaje de Mateo 4, versículo 4, el Señor les dice, no solo de pan de la tierra vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor Jesús está haciendo una comparación del pan de la tierra y de la palabra de Dios. Esto significa que el pan que descendió del cielo y da vida al hombre no es el pan de la tierra, porque el pan de la tierra, los que comieron en el Antiguo Testamento, el Señor les dijo, el pueblo de Israel comió pan y se murió. Entonces, nosotros debemos ayudar a alguna persona siempre, ¿verdad? Porque siempre tenemos que ayudar a alguien que necesite, le damos la mano o le damos al que pide. Pero nosotros con alimentar a esa persona solamente
de la tierra, el pan de la tierra o el alimento, esa persona se va a morir, igual que todos nos vamos a morir. Pero con ese alimento no hay salvación para esa persona. La salvación para todos los seres humanos es el pan que descendió del cielo, que se llama Jesucristo. Por eso él dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero estaba haciendo la comparación el Señor Jesús, pan de la tierra y palabra de Dios. No solo de pan de la tierra vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora Jesús es la palabra que salió de la boca de Dios. Isaías 55 dice que Dios envió su palabra, y terminó diciendo en esos versículos, dice: porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos del pan de la tierra, volvemos a tener hambre. Pero cuando nos alimentamos del pan del cielo, ¿qué ocurre? Ya nosotros nos saciamos y entendemos que ya no necesito otro alimento más que venga del cielo. El Señor Jesús, al estar hablando en estos pasajes, en estos versículos, fue tan fuerte cuando le dijo: el que mastica mi carne, el que coma mi carne tendrá vida eterna. El que coma este pan, el que coma mi carne tendrá vida eterna. Entonces dice que muchos discípulos se comenzaron a ir, porque comenzaron a ver algo como muy exagerado, o dirían: y este que coma su carne, no, ya está como algo raro, ¿qué es eso? Entonces dice que muchos se retiraron. Entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos: ustedes también quieren irse. Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque realmente el pan del cielo es la palabra de Dios. Y nosotros hoy nos alimentamos del pan que bajó del cielo hace más de 2000 años. Y nosotros hoy nos alimentamos de la palabra de Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 22, llegó el momento de celebrar la Pascua del pueblo de Israel. Y entonces la costumbre que le había dicho el Señor en Éxodo, de que tenían que celebrar por generaciones la Pascua, sacrificar un cordero y tomar el pan. Entonces en Lucas capítulo 22 el Señor manda a los discípulos a que busquen el lugar donde se va a celebrar la Pascua, y está reunido con los discípulos y comienza a decir que cuánto ha anhelado celebrar la Pascua. Dice Lucas 22:14: cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de dar gracias, tomó y repartió: no beberé más de este fruto hasta que venga en el reino de Dios. Y luego, tomando el pan, volvió a decir: no tomaré más de este pan hasta que no venga en el reino de Dios. Él celebró la Pascua y nosotros hoy celebramos la Cena del Señor, pero lo hacemos en recuerdo de que el Señor Jesús dijo: hágalo en memoria mía. Ahora, el Señor Jesús, fíjese que sacrificaban cordero, pero hasta ahí se sacrificaron cordero para los judíos o para la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando Jesús va a la cruz, entienden que Jesús es el cordero. Ahora, la Cena del Señor o la Pascua, nosotros seguimos celebrándola, pero sin cordero. ¿Por qué razón? Porque ya el cordero es Jesucristo. La Biblia dice en Corintios: y Jesús es nuestra Pascua, porque Jesús es el cordero. Pero tomamos el pan en señal de memoria de hacerlo hasta que Jesús vuelva por la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Normalmente nosotros celebramos aquí una vez al mes la Cena del Señor. Otras congregaciones la hacen más seguida. La Iglesia Católica la celebra todos los días, y no todos los días, hasta 5 veces o 10 veces en el día. Cada vez que hay una misa, cena. Y bueno, dejémoslos ahí, ¿verdad? Cada quien con eso. Si sienten hacerlo así, pues está bien. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que el pan de la tierra es el alimento para el cuerpo, y el pan
del cielo, que es la palabra de Dios, es el alimento para el cuerpo, alma y espíritu. Amén. Es para todo el ser. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos todos los días de ese pan. Cada vez que venga una tentación, así como a Jesús le vino una tentación y le vino y le dijo, si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Nosotros decimos, no solo de ese pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, digo esto porque es que normalmente, ahorita en la situación de la frontera y más bien Venezuela, hay una situación de problemas, ¿verdad? Problemas en alimento, que si hay, que no hay, y si aparece es costoso, y si no hay que darle gracias porque se lo venden, y se lo venden caro, ¿verdad que sí? Estamos en esa situación ahorita, la situación de Venezuela. Pero entonces está esta parte que uno tiene que decir, yo confío que el Señor me va a proveer, porque yo no me alimento de ese pan. Ese pan es el que me va a alimentar mi cuerpo, pero cuando yo confío en la palabra, el Señor me va a proveer y va a permitir que aparezca el pan de la tierra, porque yo confío en la palabra, y cuando yo confío en la palabra estoy poniéndole fe a la palabra, y fe a la palabra es esperar en la palabra, y la palabra me da seguridad a mí de que el Señor me va a proveer el alimento de la tierra. Amén. Pero por confiar en el pan del cielo, no por confiar en el pan de la tierra. Yo confío en el pan del cielo, que es la palabra de Dios, y me agarro a la palabra de Dios y el Señor me va a proveer, porque Mateo 6:33 dice con respecto a las preocupaciones. Mateo 6:33 dice exactamente, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es esto? Cuando yo busco el reino de Dios significa la palabra de Dios. Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, cuando yo espero en la palabra de Dios, que es el pan vivo bajado del cielo, el pan de la tierra viene por añadidura. Amén. Pero yo no puedo preocuparme y desesperarme por buscar el pan de la tierra, porque si busco el pan de la tierra no estoy confiando en el pan que es la palabra de Dios. Pero si yo estoy orando, estoy esperando en el Señor, en el pan que el Señor da, que es su palabra me va a dar a mí la respuesta. O va a venir el milagro sobrenatural y Dios va a proveerme el alimento de la tierra que todos siempre vamos a querer tener para saciar nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es el alimento de todos los días. Ese es el pan. Cuando yo me alimento de este pan, me fortalezco mi cuerpo, porque la Biblia me dice, aún creo que es el Salmo 119, que la palabra es medicina a mi cuerpo. La palabra de Dios es medicina a mi cuerpo. Cuando yo me alimento de la palabra, cuando yo espero en la palabra me provee y me sana, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que yo puedo ver con esto es que nosotros tenemos que aferrarnos al pan del cielo, significa a la palabra de Dios. No nos desesperemos por el pan de la tierra. El pan de la tierra va a venir por añadidura. Amén. Bien. El Señor Jesús tomó pan y dijo, este es mi cuerpo. Pero lo que estaba diciendo el Señor Jesús en Lucas 22 es que Él iba a entregar su cuerpo, así como Él iba a entregar su cuerpo como un cordero. Eso quiso decir el Señor Jesús en Lucas 22. Hagan esto en memoria mía. El pan de la tierra nunca es igual al pan del cielo. No es igual el pan de la tierra al pan del cielo. Ahora, en el Antiguo Testamento el Señor dice en su palabra, y el mismo Señor en Juan capítulo 6 nos dice que en el Antiguo Testamento caía del cielo semilla y decían pan del cielo, y es maná. Hoy nosotros vemos que nosotros nos alimentamos del pan de la tierra,
Pero el pan de la tierra nunca es igual al pan del cielo. Pero el pan, como pan, representa la palabra de Dios. El pan, como pan de la tierra, representa a Jesucristo, pero no es Jesucristo. En la cena del Señor no pueden ustedes creer de que vamos a partir el pan y este pan es Jesús y me voy a comer a Jesús. Lo que ocurre es que se ha enseñado eso en una congregación, pero esto no es lo que el Señor quiso decir con el pan, porque ahí lo que hizo fue comparar, así como el pan de la tierra provee, el hombre vive de la palabra de Dios, que es pan bajado del cielo. Ahora vuelvo y les digo, el pan de la tierra de alguna forma se muestra como el pan, porque en la cena el Señor lo mostró como una comparación o como una ilustración o como un ejemplo de que el pan de la tierra no es igual, pero que representa al pan. Nosotros tomamos del pan de la tierra para alimentarnos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? En estos minutos que nos quedan bastante. Vamos a tomar pan de la tierra. Pero ese pan de la tierra es muestra de que yo me alimento del pan del cielo. Los que tienen el derecho de participar al pan en la cena del Señor son los que se alimentan del pan del cielo. Son los que obedecen al pan del cielo. Son los que obedecen a la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Yo, en estos días, el Señor me mostraba con respecto al pan. Y el Señor me mostraba que le diera pan. Yo soñé hace poco donde estaba yo con un canasto dándole pan a la gente. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Yo les quiero compartir a ustedes pan. Ahora dirán ustedes, es que tengo una hamburguesa más tarde, ¿qué me va usted a engañar con ese pan? No, esto es simbólico. Esto es simbólico porque Él me mostró que esto es lo que el Señor quiere hacer, que nosotros llevemos pan a los demás, pero no el pan de la tierra. Esto es simbólico, pan de la palabra de Dios. Amén. Porque eso fue lo que el Señor me mostraba dándole pan a gente que eran vecinos míos. Entonces yo decía, Dios mío, ¿por qué el Señor me muestra pan dándole a unos vecinos? ¿Ustedes saben qué significa eso? Pan dándole a vecinos. Eso lo que quiere decir, lo que yo entiendo del sueño, es que el Señor nos va a llevar a nosotros a llevar palabra de Dios a las naciones, porque pan es palabra de Dios. Pero la única forma de dar palabra de Dios a las naciones es dándole pan primero a la familia, porque eso le dijo el Señor a los discípulos en Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo. Les dijo, vayan y lleven la palabra a todas las naciones. Pero comenzó diciendo, Jerusalén, primero la casa y después le dio los demás. Por eso yo decía, ¿por qué pan para unos vecinos de mi casa, de aquí donde vivo yo? ¿Por qué pan para esos vecinos? Porque yo está diciendo, dele primero a los de la casa, dele primero a los que están cerca suyo, para que usted pueda después darle a los que están afuera. Porque uno quiere es, Señor, que me manden por allá, quiero estar en super bendición. Dele palabra a los de su casa. Dele palabra. Usted les da alimento a los de su casa, ¿verdad? Porque usted se esfuerza y trabaja y le da alimento de la tierra a sus padres. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno da ese alimento, al rato le dicen, gracias por el desayuno, pero ¿y el almuerzo? Y después del almuerzo, ya. Pero ¿y para la noche qué hay? Y usted dice, ay Dios mío, ¿y cómo hago? La única forma de solucionar esto es enseñándoles el pan del cielo, porque si les damos el pan del cielo, el Señor va a proveer y les va a dar estrategias para que tomen pan de la tierra. Amén.
Bien, los invito a que se levanten y vamos a orar. Bien, aquí hay 12. ¿Por qué 12? Bueno, 12 discípulos, 12 tribus de Israel. No es por eso, sino que yo voy a poner 12. Es decir, ay, es exactamente 12. No. Yo estaba con una cesta llena de pan. Yo dije, tan raro ese sueño, porque soñó dándoles pan a la gente. Pues eso no es pan. Vuelvo y les digo, si nosotros damos pan de la tierra, vuelven a llegarle a pedir. Dele a un perrito comida. Ahí lo tiene, ¿verdad? Pero si ese perro lo enseñara a uno que fuera a cazar, ay, Dios mío, esa es la solución para que no esté pidiéndome cada rato. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a orar. Y ya les digo que pasen ahorita. Y cada quien va a pasar y va a tomar un pedazo. No se lo va a llevar todo completo. Dice, aprovecho para el desayuno. No, agarra un pedazo, el que usted quiera agarrar. Yo creo que sí alcanza. Y si vemos que no alcanza, dice, bueno, el que agarró bastante, dele a los demás. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tu Traigan a los palabra niños, inviten a los niños también y a los adolescentes. para mí. El Señor comparó el pan con la palabra. Pero simbólicamente nosotros vamos a tomar este pan. Y vamos a decirle, Señor, tú tomaste pan y nos alimentaste del pan. Aún este pan lo permitió Dios porque viene de la tierra y lo creó el Señor. Pero más que el pan de la tierra, queremos el pan de la palabra. Con ese alimento vamos a estar súper fortalecidos. Te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque Eres mi respirar. dijiste a los discípulos y hoy nos dice a nosotros: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan no volverá a tener hambre. Señor, recordamos la cena, recordamos la Pascua y dijiste que hiciéramos esto en memoria tuya. Quien se alimenta del pan en la cena, el pan de la tierra, es porque su alimento es la palabra. Señor, que en cada uno de mis hermanos esté el alimentarse más de tu palabra que del pan de la tierra.
porque el pan va a faltar siempre, se va a acabar y volverá al hambre. Pero cuando nos alimentamos de ti, Señor Jesús, que eres la palabra, Señor, sabemos que hay una bendición sobrenatural, porque tu palabra trae sanidad, porque tu palabra nos da esperanza, porque tu palabra nos da fuerzas. Es tu palabra el pan, Señor. Gracias, Señor. Señor, que podamos creer que tú tienes un propósito con cada uno. Bendigo, Señor, este alimento, el pan y el jugo de la uva. Y te pido, bendito Rey, que sean bendición para nuestro cuerpo. Es un pan normal, pero es un pan especial, porque lo hacemos en memoria tuya. En el nombre de Jesús. Pueden pasar, tomar pan. A ver, pasen rápidamente. Todos. Tome pan y lo unta con el jugo de la uva. Y se lo puede ir comiendo. Anhelo, Señor. Esto es simbólico, pero es espiritual. Dios está haciendo algo con esta que está permitiendo. Tomar pan. El Señor en el sueño, Dios daba pan y lo abría y les echaba carne. Pero su carne es su sangre. Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios.
amor no se rinde, tu amor no se... Un nuevo inicio nos ofreces, los corazones a ti vuelven, tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno